Hola chicos, muy buenos días. Les voy a hacer un pequeño video en conjunto con esta presentación que creo que los va a ayudar un poco más a resolver lo que es las guías que dejamos propuestas la semana pasada por la contingencia. Fíjense bien, tenemos que hablar un poco sobre lo que son las propiedades de las disoluciones o propiedades de las soluciones. Ya, antes de saber cuáles son las propiedades de una solución, tengo que tener súper claro qué es una solución, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de solución, se los comentaba en clase, podemos encontrarlo con la palabra solución o disolución, es exactamente lo mismo. Cuando decimos qué es una solución, pues hablamos de que es una mezcla homogénea de sustancia pura y que está conformada por un soluto y por un solvente. Ahora, fíjense bien, vamos a detenernos un poco acá. ¿Todas las soluciones son mezclas homogéneas? Sí. Si retrocedemos un poco y recordamos los conceptos que vimos desde la básica, primero medio, cuando hablamos de mezcla, hablamos de que existen mezclas homogéneas y heterogéneas. En las mezclas homogéneas no se puede diferenciar los componentes de la misma, están en una sola fase. Como por ejemplo cuando tenemos agua con sal. Usted al revolver bien y que eso se disuelva, usted no puede ver que allí hay sal al menos que la pruebe. Pero cuando tenemos mezclas heterogéneas, como por ejemplo el agua y el aceite cuando estamos haciendo fideos, ahí sí podemos determinar los componentes que están en esa mezcla y podemos decir entonces que si los podemos distinguir y se pueden visualizar a simple vista, pues es una mezcla heterogénea. Ya, todas las soluciones son mezclas homogéneas y que además tienen un soluto y un solvente. Ya un poquito más adelante vamos a definir bien lo que es un soluto y un solvente. Acá en el dibujo vemos ciertos elementos que se están mezclando y que se pudiesen llegar a visualizar sus componentes y sus formas. Permítanme un momento que esto no avanza. Ya. Ahora bien, como hablamos de solución homogénea, el ejemplo que les estaba dando, por ejemplo, agua más sal que produce una solución de agua salada. Existen diferentes tipos de soluciones y eso va a depender del estado físico de su solvente y de su soluto. Existen soluciones gaseosas, líquidas y sólidas. ¿Qué sucede? El estado físico de una solución va a depender de qué parte de la solución se encuentra en mayor proporción. ¿Qué quiere decir? Que si el solvente es gaseoso, por lo general la solución va a ser gaseosa porque el solvente es el que se encuentra en la mayoría de los casos en mayor proporción. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una solución de vinagre con agua, ambos son líquidos, pero también podemos tener una solución de agua con azúcar. Sigue siendo una solución, pero sigue siendo líquida, a pesar de que el soluto sea sólido, el que está en mayor proporción es el agua. Las soluciones gaseosas tenemos, por ejemplo, las que son de solo gas, como el aire. El aire es una mezcla de gases. Las que vienen, por ejemplo, las bebidas gasificadas, el agua gasificada. Allí el gas actúa como un soluto y el solvente es el medio en mayor proporción y es líquido. También tenemos las soluciones líquidas, que quiere decir que tanto el soluto, que es la sustancia que se va a disolver, como el solvente, que es la sustancia que va a disolver el soluto, están en el mismo estado, líquido. Y las soluciones sólidas, como por ejemplo el acero. El acero es una aleación de varios metales. Varios metales fundidos forman un solo sólido. Las amalgamas de las que colocan para cuando se van a reparar caries dentales. También es una mezcla de distintos elementos sólidos que hacen un nuevo compuesto. Entonces,
También tenemos cierta característica y son las propiedades de las soluciones, pero según su concentración cualitativa. ¿A qué me refiero yo con una concentración cualitativa? Es aquella que nosotros no podemos determinar en números, sino que podemos determinar con una característica visual. Si ustedes ven acá, fíjense esa gama de colores que están en los vasos. Empieza en un rosadito y termina en un color burdeo fuerte. Cuando nosotros tenemos una concentración que llamamos diluida, dicha concentración es que la cantidad de soluto es súper baja. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínense que en esos 5 vasitos que ustedes ven abajo es agua con un suco de frutilla. En el vaso número 1, usted solo agregó a 1 litro de agua media cucharadita. Eso toma un color súper clarito y no sabe casi nada a suco de frutilla. Cuando usted cambia eso a una disolución concentrada es porque la cantidad de soluto es mucho más alta. Como por ejemplo en el segundo vaso, ya no le agregué media cucharadita, le agregué 2 cucharadas. En la saturada es cuando la cantidad de soluto es máxima sin que sedimente. Una solución saturada, si ustedes se fijan en el envase del suco, dice para 1 litro de agua. Una solución saturada va a ser aquella donde usted utiliza la cantidad que le indique el envase. 1 litro de agua, un sobre de jugo. Por lo tanto, esa solución quedó saturada. La cantidad de soluto es o está relacionada en perfecta proporción con la cantidad de solvente. También tenemos una solución no saturada, que es cuando no llega a la máxima solubilidad, que esa vendría siendo el envase el 4. ¿Qué quiere decir? A usted no le gusta el suco que quede así con un saborcito suave, sino que a usted le gusta un poquitito más fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir allí? Que usted a 1 litro no le agrega solo un sobre, sino sobre y medio. En esa solución, usted puede sentir que el sabor es un poco más fuerte de lo normal, pero que aún el agua lo logró disolver completamente. Mientras que en la sobresaturada, a usted se le ocurrió agregar 3 sobres a un solo litro de agua. Eso quiere decir que ese jugo está súper fuerte, muy dulce y que usted casi no lo puede beber. Inclusive, el agua no lo termina de disolver. En la parte del fondo quedan ciertos sedimentos, ciertas partículas de jugo que no pudo ser disuelta. Eso vendría siendo una solución sobresaturada o lo que es el envase número 5. También tenemos que según la conductividad eléctrica es otra de las características de las soluciones. ¿A qué nos referimos con conductividad eléctrica? La capacidad para conducir la corriente eléctrica. Se van a clasificar en 2. Sustancias electrolíticas y sustancias no electrolíticas. En las electrolíticas también se conocen como soluciones iónicas que son capaces de conducir la electricidad. Por ejemplo, el agua con sal. El agua con cloruro de sodio es capaz de conducir la electricidad, que es ese ejemplo que nos parecen acá en las moléculas. Y las soluciones no electrolíticas es cuando la conductividad es prácticamente nula. ¿Qué quiere decir? No hay posibilidad de que los iones transporten la electricidad. También tenemos ciertas características físicas de las soluciones, como lo son el punto de ebullición y de fusión. Estos hablan sobre la temperatura, por ejemplo, el punto de ebullición es una temperatura en la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión de vapor del medio en el que se encuentra. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es la temperatura a la cual la materia cambia de estado líquido a estado gaseoso. Cuando nosotros ponemos a hervir una olla con agua para hacer, no sé, fideo. La temperatura en la cual el agua comienza a hervir y empieza a pasar de estado líquido a estado gaseoso es la temperatura de ebullición o lo que es conocido como punto de ebullición. Y el de fusión es todo lo contrario. Es cuando nosotros podemos medir la temperatura
del equilibrio que se encuentra entre la fase sólida y líquida. Es decir, la materia pasa de estado sólido a estado líquido. Hay una temperatura en la cual comienza a fundir. Esa es la temperatura de fusión. Por lo general lo podemos ver con el hielo. La temperatura en la cual el hielo pasa de estado sólido a estado líquido cuando se derrite. Es importante destacar que existen lo que son sustancias puras y que ellas van a tener una composición fija y que se va a clasificar en elementos y compuestos. Súper importante. Muchas veces se confunde que las sustancias puras son solo los elementos y no es así. ¿Ok? Me perdí. Ya, aquí. Las sustancias puras es solo los elementos y no es así. Los elementos que son llamados sustancias puras son aquellos que no se pueden descomponer en sustancias más simples. Y siendo el átomo de ese elemento su parte más fundamental. Por ejemplo, un elemento de la tabla periódica, el cobre, el hierro. Mientras que el compuesto es una sustancia pura que está constituida por dos o más tipos de elementos conformados. O lo que por lo general nosotros podemos ver la sal. La sal está compuesta por cloro y sodio, o lo que es el cloruro de sodio. ¿Ok? También tenemos lo que son solutos y solventes. Acá dice solutos y solutos, pero hay un error allí. Es solutos y solventes. Lo que les decía, el soluto es la sustancia que está disuelta en una solución. Por lo regular se presenta en menor cantidad. Y el solvente es la sustancia que está en mayor cantidad y es la que se encarga de disolver a la que está en menor o de disolver al soluto. El soluto son estas partículas que se disuelven en esta otra. Por ejemplo, el soluto sería la sal y el solvente sería el agua. Acá tenemos otro ejemplo, como las partículas entran, rompen las del soluto y las forman parte de sí para formar la nueva. Se me fue la onda. La nueva solución, perdón. Ya. Por acá vamos a hablar un poco también lo que son las suspensiones y los coloides. Fíjense, las suspensiones va a ser una mezcla formada por un sólido o polvo en pequeñas partículas no solubles que se dispersan en el medio líquido. Chiquillos, fíjense algo. Cuando nosotros hablamos de suspensiones, el medio líquido por lo general son líquidas y son partículas que están dentro de ellas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que microscópicamente no lo podemos ver con nuestro a simple vista, pero microscópicamente, si usted mira una suspensión, dentro del líquido hay pequeñas partículas, por lo general gaseosas o sólidas, que quedan suspendidas, es decir, quedan allí, dentro de lo que es la estructura del líquido, ¿ya? Pero como a simple vista ellas se ven como homogéneas, las podemos llamar soluciones. Y también lo que son los coloides. Los coloides es una mezcla intermedia entre las soluciones y las suspensiones. Las partículas coloidales son más grandes que las que forman las soluciones. Por ejemplo, la mayonesa. Si usted ve la mayonesa microscópicamente, la mayonesa usted se fija que ella tiene una consistencia moldeable, pero no es completamente líquida. ¿Ya? Cuando usted observa microscópicamente partículas de mayonesa, tiene una estructura donde se ven el sólido suspendido dentro del líquido, pero aparte los coloides tienen otra característica y es que puede pasar la luz a través de ellos cuando son sometidas a esta. Todo esto a nivel microscópico. Ya también tenemos un cuadro comparativo con respecto a lo que es una solución, un coloide y una suspensión. Por lo general la solución está en una sola fase, mientras que los coloides y la suspensión están en dos fases, lo que yo les decía, una está suspendida dentro de la otra. La solución por lo general es homogénea. El coloide está en el límite, ¿qué quiere decir? Muchas veces se logran ver las partículas, pero otras veces no. Y la suspensión es heterogénea, pero no a simple vista, sino microscópicamente. La solución no se separan al reposar. Si algo ya está unido, así queda. Al igual que el coloide. Pero
A diferencia de esto, en las suspensiones, si dejamos reposar, sí se puede llegar a separar. Por ejemplo, cuando hacemos un jugo de frutilla. Si usted deja reposar el jugo de frutilla por mucho rato, se puede llegar a separar el agua del resto de la pulpa que queda suspendida en el aire. O un jugo de maracuyá. Si ustedes han dejado reposar un jugo de maracuyá, baja el líquido y el sólido o la suspensión queda en la otra parte del vaso. Y también con respecto al color, por lo general las soluciones son transparentes, pero eso es dependiendo del tipo de solución con el que estemos trabajando. Los colores por lo general tienen color, mientras que las suspensiones no. Ya, chiquillos, a manera de resumen tenemos entonces que la materia según su pureza va a radicar entre mezclas y sustancias puras. Las mezclas se van a separar en homogéneas, que son las que no se visualizan los componentes, y heterogéneas, las que sí se visualizan. Y a su vez estas en coloides y suspensiones. Mientras que las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Ahora corresponde la técnica de separación de mezcla, pero esas las vamos a ver en una próxima unidad. Espero que les haya servido este contenido y dejen sus comentarios o sugerencias en la parte de abajo del video. Que estén súper bien. Chao. Muchas gracias.